Bueno, quiero que abra su Biblia en Jueces, capítulo 6. Es una historia eh, que la mayoría de nosotros la conocemos. Aquí a veces vemos, y el Señor nos va a enseñar en el día de hoy, de muchas cosas interesantes. Así que ponga mucha atención en esta palabra. Jueces capítulo 6, y vamos a leer del versículo 2 al 6. Jueces capítulo 2, perdón, Jueces capítulo 6, versículo 2 al 6, y leo palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén, aunque yo sé que no lo escucho o están silenciados, pero amén. Dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, hablando este tiempo que estamos en guerra, lamentablemente, Israel con Palestina. Dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de las tierras hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venía a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar un poquito. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pido, Señor, que esta noche toque a cada uno de sus corazones, Señor, y que esta palabra sea un jarabe, Señor, para sus vidas, Señor. Señor, te pido que tú ministres esta palabra, que primeramente esta palabra sea para mi vida, Señor. Todos tenemos problemas, Señor, todos tenemos dificultades, pero en el día de hoy, Señor, tú nos vas a hablar y nos vas a ayudar a confiar en ti, Señor, como lo hizo el pueblo de Israel, porque clamaron a ti. Humildemente te lo pedimos por Jesús. Amén y amén. Dice la palabra que los hijos de Dios en tiempo de jueces se corrompieron e hicieron lo malo delante de Dios. La Biblia nos dice que Dios dejó a naciones para que probaran a Israel, para ver si ellos podían servirle a Dios y si amaban a Dios. Y una de estas pruebas fue Madián. La palabra de Dios dice que esta nación, que es Madián, se había levantado contra Israel por el pecado. Madián es un espíritu muy perverso. También vemos que los hijos de Israel habían hecho lo malo ante los ojos de Dios, y Dios permitió o los entregó a madianitas. Y dice textualmente lo que hemos leído, dice que Madián y los amalecitas siempre venían a las tierras de Israel cuando estaban a punto de cosechar el trigo, el olivo, todo lo que sembraba. Dice la Biblia que en ese tiempo, en el tiempo de la cosecha, venía Madián y destruía todo, tomaba todo lo que iban a cosechar. La Biblia dice que lo empobrecía a Israel de gran manera, y dice que el pueblo de Israel no salió a pelear contra los madianitas. Al contrario, se ocultaban en las cuevas, llenos de miedo, llenos de temor. Todo se escondía y nadie se atrevía a enfrentar a Madián.
Madián desataba un espíritu de miedo, un espíritu de temor, y en vez de luchar y pelear por su cosecha y por lo que le pertenecía, hombre y mujer se escondían. No sé si me van entendiendo este pequeño párrafo. Y era impresionante ver un pueblo de Dios, un pueblo que conocía a Dios, un pueblo que lo sacó de esclavitud de Egipto, un pueblo que durante 40 años caminó en el desierto, en donde el maná era diario. Dice la Biblia que había una columna de nube de día y una columna de noche de fuego. Un pueblo que tenía una experiencia profunda con Dios. Un pueblo que sus antepasados hablaban de grandeza, de grandes hazañas, y hacía con ellos, que hacían con ellos. Un pueblo que sabían que Dios es fuerte y grande, poderoso, valeroso, glorioso, y todo terminado en oso, maravilloso, que hacía grandes milagros. Pero por alguna razón el pueblo se le olvidó de ese Dios, de este Dios que servimos, de ese Dios que hace milagros, el Dios que hacía señales, el Dios que los libraba de los enemigos. La verdad, hermanos, era impresionante que, que no podían acordarse de ese Dios hasta que se acordaron de nuestro Dios. En temporada difícil, y a veces en esas, y puedo decir que a veces nosotros nos olvidamos también de Dios. Cuando estamos en las vacas flacas, a veces nos acordamos, y como se dice a veces, las vacas gorditas, la verdad que también nos olvidamos de Dios. Y nos olvidamos también de nuestras primicias, de nuestros diezmos, nos olvidamos con nuestras ofrendas, nos olvidamos que nuestro Dios tiene suficiente poder para libertarnos o librarnos de la mano de nuestro enemigo y darnos la victoria por encima de cualquier adversidad en que nos encontremos. Acá dice que los madianitas venían con bueyes y venían con todos sus ejércitos y parecían langostas en el desierto. Rodeaban a Israel. Los hombres se escondían en las cuevas mientras que ellos tomaban el trigo, tomaban el vino, tomaban el olivo y empobrecía a Israel. Podemos notar que Israel estaba en el tiempo de siembra y ellos no llegaban. Mientras que Israel preparaba el terreno para la siembra, ellos no aparecían. Cuando los campesinos estaban arando la tierra para sembrar, ellos no llegaban. Solo Madián aparecía en temporada de cosecha, en temporada de Israel, en temporada que Israel iba a cosechar. Cuando estaba a punto de ver el resultado de su trabajo, Madián se lo quitaba y se lo robaba, se robaba sus cosechas. Cuando estaba a punto de tener la bendición de Dios, Madián le robaba la bendición de Dios. Israel por un largo tiempo, por 7 años, nunca hizo nada. No pudo disfrutar de la buena cosecha, porque venía el enemigo y le robaba la victoria cuando estaban a punto de obtenerla. Y a veces nos ponemos en la situación del pueblo de Israel. Cuando Dios quiere bendecirte, cuando Dios no quiere bendecir, viene el enemigo y te quita esa bendición, te la roba. Yo no sé si Israel fue el pueblo único que pasó este tiempo, que cuando estaba a punto de tener la bendición, la victoria, o tener esta victoria, viene Madián y te la quita. Cuando estás a punto de ver el resultado de tu oración, de su oración, viene el enemigo y te lo roba. Madián es un espíritu que viene a robar, que viene a infundir miedo y temor. ¿Aló? ¿Me van entendiendo? ¿Están ahí? Amén. Por eso hay cristianos, disculpe que se lo diga, pero a veces hay cristianos frustrados que siembran, pero no cosechan. Cuando están a punto de comprar su casa, el banco se echa para atrás.
cuando están a punto de tener los papeles con el abogado y el abogado le dice que no, cuando están a punto de que te digan que esta semana te van a operar y suspenden la operación por circunstancia que es más importante que la tuya, siempre hay algo que te roba la bendición. ¿Habrá alguien como Israel acá? Cuando estás a punto de conseguir la victoria, viene el enemigo y te la arrebata. Hermano, yo en este momento quiero declarar que este espíritu de Madián se aleje de tu casa y de tu familia. De verdad lo proclamo, quiero proclamar que ese espíritu que te está atacando tu finanza sea expulsado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Proclamo que la próxima temporada va a tener buena cosecha. Declaro que viene temporada en donde tendrás cosecha. Dice la Biblia, lo que has sembrado con lágrimas, con regocijo lo vas a cosechar. Madián estuvo robando hasta que Israel abrió sus ojos. Creyó a su Dios. Y dice la Biblia que el pueblo clamó. Mientras el pueblo se escondía, nada pasaba. Mientras se asustaba, nada pasaba. Pero dice que el pueblo clamó a Jehová y Jehová oyó. Cuando tu hijo, los que son padres, cuando tu hijo pequeño o hija se cae y empieza a llorar, lo primero que hace uno es correr. Él nos llama con el dolor, con llanto, y nosotros corrimos hacia él y le ayudamos a levantar. Hermano, quiero decirte que hoy tu clamor será escuchado. ¿Y sabe por qué? Por Jehová. Tu clamor va a romper esas cadenas de hierro, que tu clamor va a desligar de toda miseria, de toda pobreza, de todo espíritu del diablo. Si estás con alguien ahí, algún familiar, tu esposa, hijo o hija, dile, atrévete a clamar a Dios por tu situación y comienza a cambiar. Y va a comenzar a cambiar. La Biblia dice en Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Y lo dice Dios. El pueblo no podía defenderse, pero abrieron su boca, hermano, alzaron su voz y clamaron a Dios. Dice el rey David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y el pueblo de Israel dijeron, Dios, nos arrepentimos. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho así, Señor, nos arrepentimos? Nos humillamos, nos quebrantamos, reconocemos que hemos pecado contra ti. Reconocemos que te hemos dado la espalda. Pero ahora nos presentamos delante de ti. Y dice la Biblia, dice Dios, que escuchó a su pueblo. Escuchó a su pueblo. Dios empezó a trabajar a favor de su pueblo y pienso yo que se levantó de su trono y dijo, ya nada más, Madián, esto se acabó, ya los enemigos que se robaron la cosecha en pueblo, porque yo escuché la oración de mi pueblo, yo escuché la oración de mi hija, escuché la oración de mi hijo, yo escuché la oración del pastor, yo escuché la oración de mi pastora. Dice la Biblia en Crónica, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Hermanos, vienen nuevos tiempos. Ya no andarán en las cuevas, no andarán escondiéndose. Hoy levántate como un guerrero. Hoy levántate como una guerrera. Y dice la Biblia que va a levantar a alguien que va a liberar al pueblo de Israel. Hermano, esta noche yo quiero declarar que Madián no se va a robar a tus hijos. Y quiero que escuchen esto, por favor, escúchelo, por favor.
Y cree, las drogas no se van a robar a tus hijos, el alcoholismo no se van a robar a tu marido, que la enfermedad, cualquier enfermedad que tú tengas o lo que sea, no se va a robar a tu familia, porque dice Jehová, yo soy Rey de Reyes y Señor de Señores, principio y fin, Alfa y Omega, y te dice así que esta noche, y te lo dice a ti, escucha bien, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Antes de la fundación de este mundo te miré, te escogí y te hice hijo mío. Así que hermano, pastor, prepárate, porque el diablo no te va a robar la felicidad de tu casa, porque vienen nuevos tiempos. Aleluya. Quiero decirte, hermano, tú tienes el poder para decir esas palabras. Levántate como un profeta, declara la victoria, clama a los cuatro vientos y suelta la palabra. Decláralo. Alza tu voz y dile al espíritu de pobreza, te vas espíritu de enfermedad, te vas espíritu de divorcio, llévate el miedo, llévate la miseria, llévate las drogas, llévate el alcoholismo, llévate lo que se te interponga con la presencia de Dios, y que en mi casa habite el Espíritu Santo. Tienes que comenzar a llamar las cosas como si fueran. Si leemos en Jueces capítulo 6, pero el versículo 12, si vamos unos versículos más, ¿qué le dice? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cierto? Pero el 14 dice, y mirándole, Jehová le dijo, ve con tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hermano, está escrito. Mira, escucha lo que dice Dios a un hombre pequeño como Gedeón. Era insignificante, y era pequeño. Gedeón creía que no era nadie. Cuando su trabajo decía que era alguien que escondía su cosecha. Si usted lee bien el capítulo, él decía que escondía su cosecha a los madianitas y no le robaban a él. Y Dios anda buscando ese tipo de hombres, ese tipo de mujeres, que aprendan a cuidar lo que es de Dios, lo que Él ha dado. Alguien que aprenda a esconder lo que Dios le ha puesto en sus manos. No dejes que Madián te robe lo que Dios te dio. Gedeón escondía la cosecha y no dejaba que nadie se la robaba. ¿Acaso Dios se le aparece a Gedeón por un buen parecer? No, hermano. Dios se le aparece porque veía que todas las batallas Gedeón tenía que comer. Los madianitas le robaban los frutos a Israel y a Gedeón no se los robaban. Y Dios siempre tendrá su mirada puesta en aquella persona que está dispuesta a pelear lo que es de él. Tú tienes que aprender a cuidar las cosas que Dios te va a poner, aprender a cuidar los frutos de Dios que te ha dado. ¿Y qué son los frutos? Tus hijos, tu casa, tu ministerio, lo que Dios te ha dado de mano y te ha puesto en tus manos, tienes que cuidarlo. No dejes que el espíritu de Madián se lo coma. Hermano, que esta palabra que haya escuchado ponga en tu corazón, que quede esta palabra en lo más profundo de tu corazón y ponela a prueba y alza la voz
porque Dios está buscando estas personas. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias, pastor.